Me llamo Francisca, y cuando tenía 17 años, mi familia se mudó a 2 estados de distancia sin decírmelo. Llegué a casa de mi turno en el restaurante un martes por la noche de marzo, metí mi llave en la misma cerradura pegajosa con la que llevaba peleando desde 8º grado, y entré a una casa sin muebles, sin fotografías y sin gente adentro. En la barra de la cocina, bajo un imán con forma de cardenal, mi mamá había dejado una nota arrancada de su libreta del súper. Decía: «Tú vas a resolverlo». Sin dirección, sin llamada telefónica, sin explicación de por qué mi familia había empacado un camión mientras yo servía café a desconocidos. Me tomó 12 años construir una vida de lo que dejaron atrás. Después, un artículo con mi cara los trajo de vuelta a mi puerta, y lo que mi madre hizo después fue peor que la nota. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde las mujeres cuentan las historias que sus familias esperaban que se quedaran calladas. Historias sobre traición, límites, y encontrar a la gente que de verdad se queda. Si alguna vez han sido la fuerte a la que nadie le preguntó cómo estaba, esta historia es para ustedes. Dejen un comentario, díganme desde dónde nos escuchan, y suscríbanse, porque van a querer oír cómo termina esto. Me quedé parada en la puerta un largo rato antes de poder obligarme a caminar por mi propia casa. La alfombra de la sala todavía tenía las marcas donde había estado el sofá, 4 hoyitos pequeños en un rectángulo, como si el cuarto recordara muebles que ya habían cruzado la línea del estado. La televisión ya no estaba. El sillón reclinable ya no estaba. La pared subiendo las escaleras era una fila de rectángulos pálidos donde antes colgaban las fotos familiares. Y recuerdo tocar uno de esos espacios limpios como si todavía pudiera estar tibio. Se llevaron la foto de Caleb en su uniforme de fútbol americano. Se llevaron la de mis padres en las cataratas del Niágara. El único marco que quedó en la casa estaba boca abajo en el piso del pasillo. Y cuando lo volteé, era mi foto escolar de 3er año de preparatoria, solo la mía. Arriba, mi cuarto estaba intacto, mi cama tendida, mi ropa colgada exactamente donde la había dejado esa mañana. Y ese detalle me asustó más que los cuartos vacíos, porque significaba que alguien había empacado a mi alrededor. Alguien había cargado cajas pasando frente a mi puerta y decidido que necesitaría. Bajé de vuelta a la cocina y leí la nota otra vez, bajo el imán del cardenal. Tú vas a resolverlo. La libreta de mi mamá para el súper, la que tiene girasoles en el borde. La llamé a su celular parada ahí mismo, en la barra. Sonó 4 veces, y después buzón de voz. Llamé otra vez. 2 timbres, buzón de voz. La tercera vez fue directo a esa voz plana de robot, y entendí, a los 17 años, sosteniendo una nota en una cocina que todavía olía a nuestra última cena, que mi madre acababa de ver mi nombre iluminar su teléfono y había presionado rechazar. Entonces alguien tocó fuerte la puerta principal. Era el señor Hallis, el casero, sosteniendo una carpeta y con cara de estar avergonzado de existir. Dijo que mi papá lo había llamado esa mañana para cerrar el contrato de renta. La renta estaba pagada hasta fin de junio, y mis padres le habían dicho que yo me quedaría con parientes hasta que terminara la escuela. ¿Parientes? Me quedé ahí en mi delantal del restaurante, oliendo a café quemado, mientras un hombre adulto me explicaba mi propia vida. E hice lo que pasaría años aprendiendo a no hacer. Dije que estaba bien. Después de que se fue, llamé a la policía, porque quiero que eso quede en el registro. La gente oye esta historia y piensa que solo me hice bolita y lo acepté, y no fue así. Llegó un oficial joven, echó un vistazo, y se quedó callado de esa forma en que la gente se calla cuando las reglas y lo correcto no tienen la misma forma. Tenía 17 años y 9 meses. La renta estaba pagada. Había comida en la despensa, técnicamente, si cuentas galletas saladas y un frasco de pepinillos. Me dijo las palabras no técnicamente abandono en mi propia cocina, y para su crédito se veía enfermo diciéndolas. Se ofreció a llamar a servicios de menores y dije que sí, y prometieron devolver la llamada, porque una chica con trabajo y techo y 90 días para su cumpleaños no es la emergencia de nadie. Esa noche dormí en mi propia cama en una casa vacía, escuchando el clic de la calefacción. Y mi último pensamiento antes de dormirme fue una pregunta que tardaría 12 años en dejar de hacer. ¿Qué hice yo? Por la mañana revisé el garaje, y también estaba vacío, excepto por un papel pegado a la pared donde antes estaba la caja de herramientas de mi papá. Para entender ese papel, tengo que retroceder 2 años. Mi papá, Dale, pasó 26 años como maquinista en la planta de Maple Glen, Ohio.
Y cuando la planta cerró, cerró de la forma en que un corazón se detiene, con todo el pueblo parado alrededor. Tenía 47 años y de repente valía $11 la hora en la ferretería. Mi hermano Caleb era la buena noticia de la familia en ese entonces, 18 años, guapo, una rodilla como bisagra hecha por Dios, hasta que un mal tacleo se la destrozó en su primer año de universidad. Cirugía, después pastillas para el dolor, después pastillas para las pastillas. Para cuando yo tenía 16, sabía qué significaba cuando la música de Caleb estaba demasiado alta, y sabía cuál de las sonrisas de mi mamá era real y cuál era para los vecinos. Yo trabajaba en el Copper Kettle para entonces, ahorrando propinas en una caja de zapatos en mi closet, un rollo de billetes que contaba cada domingo como algunas chicas rezan. $1,900, para un auto, para las solicitudes de universidad, para una vida. Una mañana de domingo, la caja de zapatos no pesaba nada. Me quedé en la cocina temblando y se lo dije a mi mamá. Y aquí está la parte que la gente nunca cree. No lo negó. Ni siquiera titubeó. Siguió limpiando la barra y dijo: «Tu hermano se está ahogando, Francisca», como si fuera un reporte del clima. Como si el dinero simplemente hubiera fluido cuesta abajo hacia quien lo necesitaba, de la forma en que todo en nuestra casa fluía cuesta abajo hacia Caleb. Y mi trabajo era pararme en tierra seca y estar contenta de poder nadar. Tenía 16 años. Y esa fue la mañana en que aprendí la aritmética familiar. Había niños a los que salvaban, y había niños que hacían el salvamento. Y mi madre había decidido cuál era yo antes de que tuviera edad para votar. Esto es lo que necesito que entiendan sobre las semanas antes de que se fueran, porque durante años me puse a mí misma en juicio por no haberlo notado. No lo pasé por alto. 6 semanas antes de ese martes, empezaron a apilarse cajas en el garaje, selladas y etiquetadas con la letra de boletín de iglesia de mi mamá. Le pregunté directamente en la cena, frente a todos. Sonrió y dijo que la iglesia estaba juntando cosas para una venta de garaje de primavera, cariño, y si quería donar mi abrigo de invierno viejo. Caleb desaparecía por días seguidos ese febrero, y cuando preguntaba, era un programa de la iglesia, un retiro, un grupo de hombres. Mi mamá empezó a tomar llamadas en el patio trasero con la puerta cerrada detrás de ella, parada junto a las camas de tomates congeladas en sus pantuflas de casa. Le pregunté una segunda vez, directamente, ¿con quién hablaba tanto? Me miró directo a los ojos y dijo: «La tía Ro, bebé, sus caderas la están molestando». Me mintió de la forma en que planchas un mantel, suave, paciente, sin arrugas que yo pudiera agarrar. ¿Entienden? Era una chica de 17 años con toque de queda y un W2, haciendo preguntas directas y recibiendo respuestas empaquetadas de las 2 personas adultas que tenían la custodia legal de toda mi existencia. No hay trabajo detectivesco que le gane a la cara de tu propia madre. El papel en el garaje, el que estaba pegado donde solía estar la caja de herramientas, era un recibo de Maple Glen Story, unidad 118, 6 meses pagados por adelantado, a nombre de mi papá. En ese momento pensé que era basura que habían olvidado. Me tomaría mucho tiempo hacer las cuentas con la fecha impresa arriba, porque ese recibo era de enero. Habían rentado su bodega de escape antes del día de San Valentín. Duré en esa casa hasta fin de junio, trabajando dobles turnos toda la primavera. Y cuando venció el contrato, tenía $400, 2 bolsas de lona, y ningún lugar legal donde estar. Así que manejé mi bicicleta 2 millas bajo la lluvia hasta Maple Glen Story, porque la unidad 118 era lo único en la tierra con el nombre de mi familia que no había salido del pueblo. El recibo todavía era válido. La unidad medía 3 por 3 metros. Y cuando subí esa puerta, me encontré con todo lo que mi familia no había querido. El viejo sofá café con el agujero de quemadura. Cajas marcadas Navidad con la letra de mi mamá. El ventilador roto de taller de mi papá, una silla plegable de jardín. Se llevaron a la familia y me dejaron las cosas que no querían. Y quiero decirles, vi la poesía en eso de inmediato. Pero sobre todo, solo salí de la lluvia. Dormí esa primera noche en el sofá café, bajo mi propio abrigo de invierno, el que mi mamá había intentado donar. Rodeada de las obras de gente que estaba a 2 estados de distancia y no contestaba sus teléfonos. Antes de dormir, hice una cosa pequeña que resultó importar. Tomé la nota, «Tú vas a resolverlo» y el recibo de la bodega, y los puse en una lata de café vacía que encontré en una caja, y puse la lata sobre un archivero como una urna.
Después colgué la pequeña llave de bronce de la unidad 118 en mi llavero, junto a la llave de una casa que ya no era mía. Esa llave de bronce se quedó en mi llavero los siguientes 12 años. Quisiera poder decirles que la Francisca de 17 años sabía por qué. Cerca de la medianoche, el haz de una linterna barrió el fondo de la puerta y se detuvo. La puerta subió 1,20 m y se detuvo, y un hombre en una chaqueta de trabajo se quedó ahí, con su linterna apuntada educadamente al piso. Earl Dobbins, el administrador de la propiedad, unos 60 años, cara como guante de catcher. Me miró a mí, al sofá, a las 2 bolsas de lona, y lo vi hacer una aritmética que ningún niño debería estar del lado equivocado. Después dijo, y lo recuerdo palabra por palabra, la cámara de esta fila está descompuesta desde el otoño. Verdadera lástima. Me dijo que el código del portón cambiaba el 1 de cada mes, que la gente que llegaba a sus unidades antes de las 7 de la mañana generalmente no la veía nadie, y que el código de incendio significaba nada de placas eléctricas, nada de velas, sin excepciones. Y después bajó mi puerta de vuelta y se fue como si hubiéramos hablado del clima. A la mañana siguiente había una cobija del ejército y una buena linterna afuera de la unidad 118. Sin nota. Alguna gente te rescata fuerte. Earl me rescató a un volumen que solo yo podía oír. El condado eventualmente devolvió la llamada ese verano, una mujer cansada y amable que expuso mi única opción oficial. Había un lugar de crianza temporal con una cama disponible, a 2 condados de distancia. 2 condados significaba una nueva preparatoria 3 meses antes de graduarme, y todo mi plan universitario dependía de una beca estatal que requería que terminara donde había empezado, con el promedio y la consejera que conocía mi expediente. Dije, no, gracias. Y entiendo si eso suena a locura, pero ya había perdido a mi familia ese año, y no iba a perder lo único con mi propio nombre en ello. Había una puerta más, y la sostenía abierta una mujer llamada la señora Puit. Y le debo más de lo que puedo caber en esta historia. La señora Puit era la consejera de orientación en Maple Glen Nick, y cuando finalmente le dije la verdad esa abril, no jadeó ni lloró ni me hizo manejar sus sentimientos. Sacó un formulario de un cajón como si lo hubiera estado esperando. Hay una ley federal, Kinney-Vento, para estudiantes sin dirección fija. Y bajo ella, un menor no acompañado puede quedarse inscrito, sin necesidad de firma de tutor. Me consiguió un casillero cerca de las regaderas del gimnasio, un pase de autobús, y una exención de cuota para cada solicitud de universidad. Y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir un proyecto. Me gradué ese junio con honores y una beca, en una toga que escondía cuanto se había aflojado mi ropa. Cada estudiante recibía 4 boletos de invitado, y de todos modos yo había apartado 2 asientos en mi cabeza, con alguna esperanza terca y animal. Caminé por ese escenario y miré hacia 2 sillas vacías, y el único sonido para mí en todo ese gimnasio fue la señora Puit, en la fila de facultad, aplaudiendo con las manos sobre la cabeza. 3 semanas después llegó una postal a la oficina de la bodega, con matasellos de Tennessee sin remitente. Espero que la escuela terminara bien. Tú vas a resolverlo. Con amor, mamá. Gastó una estampilla para decirlo 2 veces. Me senté en el sofá café y entendí algo con una claridad que se sintió casi pacífica. No les había costado nada dejarme. Ese era el punto de hacerme fuerte. Puse la postal en la lata con la nota y dejé de mirar el camino esperando su camioneta. La siguiente vez que oí la voz de mi madre tenía 29 años. Déjenme comprimir 4 años como se escurre un trapeador. Viví en la unidad 118 durante 15 meses en total. Después un cuarto sobre una lavandería que temblaba como avión pero tenía regadera de verdad. Días en el Copper Kettle. Noches limpiando oficinas para una empresa de conserjería de Columbus. Clases de negocios en el colegio comunitario donde la beca estatal rendía más, martes y jueves, con marcadores que le robaba a mi propio objeto perdido y hallado. Me volví buena en algo muy específico durante esos años. Me volví buena en no ser problema de nadie. A los 19, mi apéndice trató de matarme un miércoles por la noche, y manejé yo misma al hospital con el cinturón de seguridad apretado contra el dolor como un corsé. La recepcionista pidió mi contacto de emergencia y miré esa cajita en el formulario y escribí N/A, y me miró la caja y después a mí un momento de más, de la forma en que lo había hecho Earl. Me dije que era independencia. Le tomó a una terapeuta una década ayudarme a llamarlo por su nombre real. Pero ya llegaremos a eso. Esto es lo que noté en cambio.
trapeando oficinas de abogados a las 2 de la mañana mientras mis compañeros estaban en fiestas. Era buena en esto. No solo dispuesta buena. Podía entrar a un cuarto destrozado, un descanso inundado, una pared de archivos dañada por fuego, y ver el orden debajo del desastre. Ver los 11 pasos entre el desastre y lo normal. Había estado entrenando para esto toda mi vida, limpiando después de gente que nunca volteaba a decir gracias. Una noche saqué un volante de un corcho sobre una subasta de excedentes del condado, vehículos vendidos como están, solo efectivo, y lo doblé en mi bolsillo junto a mi cheque. La camioneta era una Ford blanca con 190,000 kilómetros, una abolladura con forma de Florida en la puerta corrediza, y un olor que decidí interpretar como carácter. Tenía 22 años. Oferté $3,100, que era cada dólar que tenía después de 4 años de decirme que no a mí misma. Y cuando el subastador me señaló, vomité un poco en mi boca y levanté la mano más alto. Esa noche, en el estacionamiento de la lavandería, puse letras adhesivas bajo una farola y nombré mi empresa. Brick Line Cleaning, limpieza línea clara. Había leído la frase en un folleto de una clase de negocios, una línea clara, un límite que no cruzas, y algo en mí lo tomó de la página como sacándose una astilla. La calcomanía quedó chueca, unos 2 grados cuesta arriba, y la dejé así, porque enderezarla significaba despegarla, y solo tenía un juego de letras. Mi primer cliente fue un consultorio dental donde había sido la conserje de noche, y el Dr. Feld le apostó a la chica con la camioneta chueca porque dijo que era la única limpiadora que había tenido que dejaba el closet de suministros mejor de cómo lo encontraba. Hacía mudanzas, sótanos inundados, los trabajos con moho y olores que hacían que hombres adultos se rindieran. Llegaba temprano, cobraba honesto, y trabajaba como una mujer sin red de seguridad, porque eso era lo que era. Año 1. Era yo en la camioneta. Año 3. Yo y 2 empleados de medio tiempo. Las reseñas decían lo mismo una y otra vez. Llega, dice la verdad, limpia como si estuviera enojada con la suciedad. Entonces una mujer entró a mi oficina de 2 escritorios, dejó un currículum en el mostrador, y dijo, mi anuncio era terrible, pero mis reseñas eran honestas. Dana Whitfield tenía 30 años cuando la contraté, y tenía una lengua como cúter y un corazón como guisado. Y en 2 años era mi gerente de operaciones, y lo más cercano a una hermana que jamás he tenido. Ella fue quien convirtió a Brick Line de yo más ayudantes en una empresa con horarios y prestaciones y un servicio de nómina de verdad. También fue quien empezó lo de Acción de Gracias. Nuestro primer noviembre con empleados de verdad, descubrió que 6 de nuestra gente no tenía a dónde ir. Y se presentó en el taller con un pollo rostizado de supermercado, un abrelatas, y 0 vergüenza. Comimos en platos de papel en la mesa del descanso, con el buen olor a cloro todavía en el aire. Y miré alrededor a mi despachadora y a mis 2 empleados más nuevos y a Dana lamiendo salsa de arándano de un tenedor de plástico, y sentí que algo en mi pecho se destensaba, algo que había estado tenso desde los 17 años. Se volvió la regla. Cada año, la sala de descanso, platos de papel, cualquiera que no tuviera a dónde ir. Cuando tenía 27 años compré una pequeña casa de ladrillo en Columbus, con una cocina que recibía la luz de la mañana. Y la noche que firmé, me senté en el piso de esa cocina vacía y lloré por primera vez en 10 años. Y lo extraño es por qué. Lo vacío ya no me asustaba. Las casas a veces se vacían, y necesitaba saber que podía pararme en una y quedarme. Déjenme pausar aquí, porque sé que algunos de ustedes están sentados con su propia versión de esto. Si alguna vez construyeron un día de acción de gracias con compañeros de trabajo y platos de papel porque su propia familia olvidó su dirección, cuéntenmelo en los comentarios, porque los leo todos, y somos más de los que nadie admite. Y si son nuevos aquí, suscríbanse ahora. Créanme, van a querer estar aquí para lo que viene, porque esta es la parte de mi vida donde las cosas finalmente estaban bien, estables, aburridas incluso, de la forma en que había rezado por aburrido toda mi infancia. Y entonces una tubería de agua reventó en el 4º piso de un hospital infantil. Y el artículo sobre lo que hicimos después encontró su camino hasta Tennessee. Pasó en enero, el año que tenía 29. Una tubería principal reventó de noche sobre una ala pediátrica en Columbus, y para el amanecer había 2 centímetros de agua en cuartos donde niños con vías de suero se suponían dormidos. Su director de instalaciones llamó a 3 empresas. 2 dijeron el lunes. Nosotros dijimos ahora.
Mis cuadrillas trabajaron en rotaciones durante 3 días seguidos, extractores y movedores de aire funcionando sin parar, y yo estaba ahí con ellos en botas de hule, porque no le pido a mi gente que haga nada que yo no haría. Secamos esa ala, la tratamos, y la despejamos para pacientes en 11 días. El hospital mandó una carta de agradecimiento. El Columbus Business Journal mandó una reportera. La nota salió en febrero con una foto mía parada junto a la camioneta de la calcomanía chueca, que todavía mantengo en la flota por lealtad, y el titular llamó a Brick Line una firma de restauración de 7 cifras, lo cual era técnicamente cierto y me hizo retorcerme. De todos modos, la reportera preguntó cómo una mujer que empezó con una camioneta de subasta aprendió a correr hacia los desastres. Y le di la cita que le daría a mi propio reflejo. Dije, aprendí a trabajar así cuando no tenía a nadie. No dije más y ella no insistió. El artículo se publicó en la página del periódico un jueves. Para el sábado se estaba compartiendo en las páginas comunitarias de Maple Glen en Facebook. La chica del pueblo triunfa. Y alguien etiquetó a alguien que etiquetó a alguien. El domingo por la noche estaba comiendo sopa en mi barra de cocina cuando mi teléfono zumbó con una notificación, un comentario nuevo en el artículo, de un nombre que no había visto en 12 años. Carol Twyford, tan orgullosa de mi hija, con un pequeño corazón rojo. Me quedé ahí mientras mi sopa se enfriaba, leyendo ese pequeño comentario como un técnico de bombas. La llamada llegó el martes siguiente, un número con código de área de Tennessee, y contesté de pie en mi oficina con la puerta abierta, lo cual fue un error, porque Dana vio mi cara cambiar desde el otro lado del pasillo. Ahí está mi niña, dijo. Ese fue el saludo, después de 12 años. Y mi madre entró como corte comercial, brillante, cálida, ensayada. Habló durante 4 minutos seguidos, y puedo darles el guión completo. ¿No fue algo ese artículo? La tía Rose lo había mandado. Siempre lo supo, siempre le dijo a todos que su Francisca iba a hacer algo grande. El corazón de tu papá está fallando, cariño, lo tienen en una lista para una cirugía allá abajo. Caleb va también ahora. Estarías tan orgullosa de tu hermano. Nada con forma de disculpa. Ni una pregunta sobre los 12 años, dónde había dormido, cómo había comido, en quién me había convertido. El pasado era un cuarto por el que caminaba de pasada, como si tuviera olor. Y entonces dijo la cosa que probablemente había estado puliendo todo el fin de semana. Siempre supimos que ibas a resolverlo, cariño. Mírate ahora. Te hicimos fuerte. Quiero que se sienten con eso de la forma en que yo tuve que hacerlo. La nota que dejó en la barra cuando abandonó a su hija de 17 años había sido ascendida, en 12 años, a su logro más orgulloso. La herida se había reemitido como diploma, con su nombre al final, como la escuela. Dije, tengo una junta, mamá, que fue la primera mentira que había dicho en años. Y ella seguía hablando cuando bajé el teléfono, algo sobre cómo la familia debía mantenerse unida ahora que no bloqueaba el número. Me quedé un largo rato tratando de entender por qué no bloqueaba el número, y no me gustó ninguna de mis respuestas. Esa noche subí a mi camioneta y manejé 1 hora hacia el este en la oscuridad, hacia la única dirección que nunca me había mentido. Aquí hay algo que nunca le conté a nadie hasta que Dana me lo sacó el año pasado. Nunca cedí la unidad 118. 12 años, y el primer día hábil de cada mes, Maple Glen Story sacaba su pequeña cuota de mi cuenta como un diezmo. El sofá se donó a caridad años atrás. Las cajas de Navidad, el ventilador, todo, se había ido. Lo que quedó cuando subí esa puerta a las 9 de esa noche fue un cuarto de concreto de 3 por 3 metros, una silla plegable de jardín, y una lata de café sobre un archivero. Me senté en la silla, con el abrigo puesto, y dejé que el frío subiera por mis botas. Y miré esa lata de la forma en que mirarías una lápida. La nota estaba ahí. La postal estaba ahí. El recibo de enero estaba ahí. Había pagado renta durante 12 años por lo peor que jamás me había pasado, manteniéndolo climatizado, manteniéndolo seguro. Y sentada en esa silla, finalmente me pregunté para quién era en realidad la bodega. Así que hice 2 cosas desde esa silla de jardín, y fueron el principio de todo lo que vino después. Primero, saqué mi teléfono y le mandé a mi madre una pregunta, la única que importaba, y la hice clara. ¿Por qué me dejaste? Vi aparecer y desaparecer los puntos 2 veces. Después llegó su respuesta, y fue esta: no nos detengamos en el pasado, cariño. La familia mira hacia adelante.
Leí esa respuesta como 30 veces, y me dijo más verdad de la que me había dicho en una década, porque una persona que tiene una buena respuesta te la da. Segundo, llamé al buzón de voz de la oficina de la bodega y di mi aviso sobre la unidad 118. Fin de año. Dije en voz alta, sola en una caja de concreto. Terminé de pagar renta por el pasado. Entonces mi teléfono se iluminó en mi mano. Dana, Francisca, hay gente en el vestíbulo preguntando por ti. Dicen que son tus padres. Era lunes por la mañana, ni siquiera las 10, y estaban en mi vestíbulo, lo cual significaba que habían salido de Tennessee antes del amanecer, o dormido en un motel cercano. Y cualquiera de las dos respuestas me decía que esto era una campaña, no una visita. Vi primero a mi papá, y no les voy a mentir sobre lo que eso me hizo. 12 años habían pasado por Dale Twyford como agua por una bolsa de papel. Estaba delgado del cuello y gris de los labios, apoyado en un bastón junto a la ventana del frente, leyendo nuestras certificaciones de seguridad en la pared como escritura sagrada. Mi madre estaba en la recepción, con su abrigo de iglesia, contándole a mi recepcionista de 23 años toda la saga. Nuestra hija, toda esta empresa, ¿puedes creerlo? Estamos tan orgullosos. Y cuando me vio, cruzó ese vestíbulo con los brazos abiertos y me juntó como el final de una película. Y me quedé parada dentro de ese abrazo, sintiendo que mis propios empleados miraban, sintiendo que el abrazo se actuaba para ellos, no se me daba a mí. Llevé a mis padres al salón de conferencias de vidrio, el que tiene cada pared como ventana, y lo hice a propósito. Lo que fuera a pasar ahí iba a pasar a plena luz del día, frente a testigos, porque había aprendido algunas cosas sobre mi madre en los primeros 17 años. Admiraba todo lo caro y nada lo verdadero. Todo esto de nuestra niña, seguía diciendo, tocando la mesa como agente de bienes raíces. Mi papá dijo una sola frase en los primeros 10 minutos. Dijo, tu madre dijo que querrías vernos, callado, como una disculpa tratando de nacer, y ella habló por encima del final. Después buscó en su bolsa de tela y puso una carpeta sobre mi mesa de conferencias, gruesa, con esquinas dobladas, con el nombre de un hospital impreso arriba. Consultas de cardiología, un estimado para una cirugía de válvula, estados de cuenta con saldos circulados en pluma azul. Dale necesitaba la operación. Esa parte era real. Quiero ser justa sobre lo que era real. Estaban subasegurados, atrasados con el deducible, y el hospital en Tennessee quería un plan antes de agendar. Leí cada página mientras mi madre narraba. Y después empujó la carpeta a un lado como el acto 1 de una obra, y sacó el acto 2. Su casero estaba vendiendo la casa que rentaban. Había un lugarcito lindo, 2 calles más allá, y cariño, con tu nombre junto al nuestro en una hipoteca, el banco cantaría. De verdad dijo que el banco cantaría. Y entonces cruzó las manos sobre mi mesa de conferencias, me miró con la cabeza inclinada al ángulo exacto que recordaba de la iglesia, y dijo la frase que había manejado 6 horas para decir, la familia cuida a la familia, Francisca. La miré un momento, y después le hice la única pregunta que me quedaba en inventario. ¿Dónde estaba la familia cuando dormía en una bodega? Y mi madre parpadeó 2 veces y dijo, ¿un qué? No lo sabía. 12 años, y nunca se le había ocurrido preguntarse dónde había dormido la adolescente de 17 años sin muebles, porque la nota ya lo había resuelto. Yo lo había resuelto. Por lo tanto, todo había salido bien. Por lo tanto, no había nada que saber. El abandono no había terminado en 2014. Simplemente había seguido funcionando en silencio en el trasfondo, como una bomba, y yo tenía la prueba frente a mí. Me puse de pie, les agradecí el viaje, y dije que necesitaba tiempo para pensar. En la puerta, mi madre me presionó un sobre en la mano, suave de tanto manipularlo, y dijo, léelo esta noche, cariño. Es todo lo que necesitamos. Esa noche llamé a mi tía Ro, la hermana mayor de mi madre, la única alma de mi sangre que había actuado como si yo existiera después de 2014. Ella era la que solía dejar bolsas de súper en el escalón de la oficina de la bodega, con Earl, ese primer invierno, sopa enlatada y galletas piloto, y una vez una tarjeta de cumpleaños con un billete de 20 adentro. Cuando le dije que mamá y papá se habían presentado en mi empresa, Ro se quedó callada de una forma con forma. Y después, a los 63 años y cansada de cargar secretos ajenos, empezó a entregármelos. La mudanza no fue pánico. Esa era la palabra que yo había usado todos esos años. Alguna emergencia,
¿Alguna decisión de medianoche? Ro dijo que Carol había presentado el reenvío de correo en enero. Había pedido que transfirieran sus registros de iglesia a una congregación en Tennessee, en enero. La historia de la venta de garaje, las llamadas del patio trasero, todo escenificado a lo largo de 2 meses, mientras yo hacía preguntas directas en la mesa. Y después Ro me dijo la parte que había jurado sobre una Biblia mantener en secreto, que ella lo había sabido una semana antes de que pasara. Carol la hizo jurar. Y cuando Ro peleó con ella al respecto, mi madre dijo, y Ro lo repitió despacio, como entregándome algo filoso por el mango primero, Francisca cae parada. Va a estar bien. Esto va a hacerla. Lo hizo sonar casi amable. Así es tu mamá, dijo Ro. Puede hacer que un incendio suene como un plan de calefacción. Le agradecí, y lo dije en serio. Y estaba a punto de colgar cuando Ro dijo una cosa más. Francisca, espera. Hay algo más que me ha estado pesando. La nota que te dejaron. Dije, ¿qué con eso? Dijo, cariño, esa no era la letra de tu mamá. Abrí el sobre de mi madre en la mesa de la cocina, todavía con el abrigo puesto. No era una carta. Era una solicitud de cofirmante de hipoteca impresa, llenada con mi nombre legal escrito a máquina en los campos de prestatario y una fecha límite del banco circulada con la misma pluma azul de la carpeta del hospital. Había completado mis secciones. Empleador. Brick Line Restoration and Cleaning. Relación con el prestatario. Hija. Todo lo que se suponía que yo debía agregar era una firma y 12 años de amnesia. Volvieron a mi vestíbulo 2 días después, y esta vez mi madre trajo una silla de ruedas, rentada, resultó, porque mi padre entró al edificio con su bastón y se sentó en esa silla en mi estacionamiento. Lo sé porque mi cámara de la entrada lo captó, y nunca he decidido que fue más triste, que ella lo hubiera escenificado o que él lo hubiera permitido. Era jueves, 10:15 de la mañana, y yo estaba a medio recorrido con el equipo de operaciones de un grupo regional de clínicas, el contrato más grande al que Brick Line jamás había optado. Mi madre empujó a mi padre por mis puertas del frente y alzó la voz para llenar el cuarto. 12 años, y ni siquiera va a ayudar a su padre moribundo. Mis programadoras se congelaron en sus escritorios. La gente de la clínica miró sus zapatos. Mi padre miraba el piso como un hombre tratando de hundirse a través de él, y sus manos, nunca voy a olvidar esto, apretaban los descansabrazos, blancas. Un pasajero en un auto apuntado hacia su propia hija. No discutí con mi madre frente a mi personal. Caminé, callada, y dije, vamos a que papá tome aire. Y lo empujé yo misma, con ella siguiéndonos, actuando el duelo frente a las ventanas. En el estacionamiento, mi padre me agarró la muñeca. No dijo nada. Solo negó con la cabeza despacio, 2 o 3 veces, los ojos húmedos, la boca trabajando. Y ese fue todo el mensaje, como un hombre haciendo señas desde dentro de una casa cerrada con llave. Los metí en su auto. Antes de cerrar su puerta, me agaché y le dije a mi madre una cosa verdadera. La próxima carta que recibas de mí no será de mí. El grupo de la clínica mandó un correo esa tarde para posponer. Cosas de familia, dijeron que entendían completamente. Me gustaría decirles que marché directo a un abogado, pero la verdad es que fui a 2 citas esa semana, y la primera fue en una pequeña oficina con un ficus y una mujer llamada la doctora Mars, a quien había visto ocasionalmente durante 2 años sin nunca contarle toda la historia de la bodega. Ese jueves le conté todo. La sala de emergencias a los 19, el formulario de admisión, la cajita donde escribí N/diagonal. Y la doctora Mars, que no desperdicia palabras, me hizo una pregunta. ¿Quién te enseñó que necesitar ayuda es como te dejan? Abrí la boca para responderla y oí lo que salió. No les costó nada dejarme, dije. Ese era el punto de hacerme fuerte. Y ella dejó que eso se asentara entre nosotras. Y después señaló con un dedo, con suavidad, hacia el logo de Brick Line en mi chaqueta. Una línea clara es un límite, Francisca. Los has estado trazando para todos menos para ti. La segunda cita, a la mañana siguiente, fue con Colleen Barrett, una abogada familiar con un apretón de manos como puerta cerrándose. Escuchó todo, las escenas del vestíbulo, la recaudación de fondos, el papeleo de hipoteca prellenado, y tampoco jadeó. Dijo que esto era martes para ella. Redactamos una orden de cese y desista esa tarde. Sin contacto por teléfono ni en persona.
Sin apariciones en mi lugar de trabajo. Retiro de las declaraciones falsas publicadas sobre mí. O procedemos hacia una orden civil de protección contra acoso, que Ohio otorga exactamente para este patrón. Son 3 páginas. Es educado. Es un documento legal pidiéndole a mi propia madre que se detenga. Kalin lo giró sobre su escritorio y puso una pluma encima. Y nadie te advierte sobre esta parte. Nadie te dice cómo se siente en tus manos. Quiero ser honesta sobre lo que fue esa firma, porque se vende como empoderamiento, y lo es, pero no se siente así en la silla. Mientras esa línea siguiera vacía, todavía estaba en algún ala cerrada de mí misma, una hija esperando una disculpa, manteniendo un lugar puesto, manteniendo una unidad pagada, manteniendo la luz del porche encendida. Firmar significaba que la espera había terminado, en papel, a propósito, frente a una notaria. La chica que vigilaba el camino esperando su camioneta murió en esa línea, y yo soy quien la puso a descansar. La firmé. Kalin la mandó por correo certificado ese mismo día, y reportó la recaudación de fondos, que se bajó ese fin de semana, porque nombrar a una persona privada como la villana de tu campaña, con afirmaciones que nadie puede sostener y un nombre que nunca te dieron permiso de usar, viola las reglas propias de la plataforma. Y las plataformas aplican reglas más rápido que las familias. Y entonces mi sangre se iluminó como conmutador telefónico. Mi tío dejó un mensaje de voz que guardé solo por el tono, la palabra abogada pronunciada como maldición. 2 primas mandaron la misma frase un día de diferencia. Es tu madre. Con mayúsculas y todo, como si esa palabra fuera una cuenta que había dejado sin pagar. Nadie preguntó qué había hecho ella. El veredicto nunca requiere mi testimonio. En una semana, estaba lo bastante silencioso para oír lo que en realidad había perdido, que era la última ilusión suave de que alguno de ellos alguna vez me elegiría a mí sobre la historia. Una persona de ese lado no me regañó. Mi tía Ro mandó un mensaje que decía: pondré una mesa si alguna vez ustedes 2 quieren terreno neutral. Y después llegó el último mensaje de voz de mi madre. Sin lágrimas en este. Así fue como supe que era realmente ella. La voz era nivelada y fría, casi tranquila, como si finalmente se hubiera quitado un abrigo que no le quedaba. No te abandonamos, Francisca Ann. Te dejamos espacio para convertirte en esto. Domingo, la cocina de tu tía. Ven, deja que tu padre te vea una vez antes de su cirugía. O no, y vive con eso. Después el clic. Dana lo escuchó 2 veces con la mandíbula tensa y dijo: no te atrevas. Esa cocina es una emboscada con guisado. La doctora Mars no me dijo que fuera ni que me quedara. Hizo una pregunta a su manera. ¿Qué necesitarías decir en esa cocina para que, dentro de 10 años, el recuerdo te pertenezca a ti y no a ella? Sabía la respuesta para cuando llegué a mi camioneta. Pasé los siguientes 2 días al teléfono con la oficina de facturación de un hospital en Tennessee, e hice una visita a mi banco, y lo que salió de ambas cosas fue a un sobresencillo en el bolsillo de mi abrigo. Y no, todavía no les voy a decir qué había adentro. Volvieron a mi vestíbulo 2 días después, y esta vez mi madre trajo una silla de ruedas, rentada, resultó, porque mi padre entró al edificio con su bastón y se sentó en esa silla en mi estacionamiento. Lo sé porque mi cámara de la entrada lo captó, y nunca he decidido que fue más triste, que ella lo hubiera escenificado o que él lo hubiera permitido. Era jueves, 10:15 de la mañana, y yo estaba a medio recorrido con el equipo de operaciones de un grupo regional de clínicas, el contrato más grande al que Brickline jamás había optado. Mi madre empujó a mi padre por mis puertas del frente y alzó la voz para llenar el cuarto. 12 años, y ni siquiera va a ayudar a su padre moribundo. Mis programadoras se congelaron en sus escritorios. La gente de la clínica miró sus zapatos. Mi padre miraba el piso como un hombre tratando de hundirse a través de él, y sus manos, nunca voy a olvidar esto, apretaban los descansabrazos, blancas. Un pasajero en un auto apuntado hacia su propia hija. No discutí con mi madre frente a mi personal. Caminé, callada, y dije: vamos a que papá tome aire. Y lo empujé yo misma, con ella siguiéndonos, actuando el duelo frente a las ventanas. En el estacionamiento, mi padre me agarró la muñeca. No dijo nada. Solo negó con la cabeza despacio, 2 o 3 veces, los ojos húmedos, la boca trabajando. Y ese fue todo el mensaje, como un hombre haciendo señas desde dentro de una casa cerrada con llave. Los metí en su auto. Antes de cerrar su puerta,
Me agaché y le dije a mi madre una cosa verdadera. La próxima carta que recibas de mí no será de mí. El grupo de la clínica mandó un correo esa tarde para posponer. Cosas de familia, dijeron que entendían completamente. Me gustaría decirles que marché directo a un abogado, pero la verdad es que fui a 2 citas esa semana, y la primera fue en una pequeña oficina con un ficus y una mujer llamada la doctora Mars, a quien había visto ocasionalmente durante 2 años sin nunca contarle toda la historia de la bodega. Ese jueves le conté todo. La sala de emergencias a los 19, el formulario de admisión, la cajita donde escribí N/diagonal. Y la doctora Mars, que no desperdicia palabras, me hizo una pregunta. ¿Quién te enseñó que necesitar ayuda es como te dejan? Abrí la boca para responderla y oí lo que salió. No les costó nada dejarme, dije. Ese era el punto de hacerme fuerte. Y ella dejó que eso se asentara entre nosotras. Y después señaló con un dedo, con suavidad, hacia el logo de Brick Line en mi chaqueta. Una línea clara es un límite, Francisca. Los has estado trazando para todos menos para ti. La segunda cita, a la mañana siguiente, fue con Colleen Barrett, una abogada familiar con un apretón de manos como puerta cerrándose. Escuchó todo, las escenas del vestíbulo, la recaudación de fondos, el papeleo de hipoteca prellenado, y tampoco jadeó. Dijo que esto era martes para ella. Redactamos una orden de cese y desista esa tarde. Sin contacto por teléfono ni en persona. Sin apariciones en mi lugar de trabajo. Retiro de las declaraciones falsas publicadas sobre mí. O procedemos hacia una orden civil de protección contra acoso, que Ohio otorga exactamente para este patrón. Son 3 páginas. Es educado. Es un documento legal pidiéndole a mi propia madre que se detenga. Colleen lo giró sobre su escritorio y puso una pluma encima. Y nadie te advierte sobre esta parte. Nadie te dice cómo se siente en tus manos. Quiero ser honesta sobre lo que fue esa firma, porque se vende como empoderamiento, y lo es, pero no se siente así en la silla. Mientras esa línea siguiera vacía, todavía estaba en algún ala cerrada de mí misma, una hija esperando una disculpa, manteniendo un lugar puesto, manteniendo una unidad pagada, manteniendo la luz del porche encendida. Firmar significaba que la espera había terminado, en papel, a propósito, frente a una notaria. La chica que vigilaba el camino esperando su camioneta murió en esa línea, y yo soy quien la puso a descansar. La firmé. Colleen la mandó por correo certificado ese mismo día, y reportó la recaudación de fondos, que se bajó ese fin de semana, porque nombrar a una persona privada como la villana de tu campaña, con afirmaciones que nadie puede sostener y un nombre que nunca te dieron permiso de usar, viola las reglas propias de la plataforma. Y las plataformas aplican reglas más rápido que las familias. Y entonces mi sangre se iluminó como conmutador telefónico. Mi tío dejó un mensaje de voz que guardé solo por el tono, la palabra abogada pronunciada como maldición. 2 primas mandaron la misma frase un día de diferencia. Es tu madre. Con mayúsculas y todo, como si esa palabra fuera una cuenta que había dejado sin pagar. Nadie preguntó qué había hecho ella. El veredicto nunca requiere mi testimonio. En una semana, estaba lo bastante silencioso para oír lo que en realidad había perdido, que era la última ilusión suave de que alguno de ellos alguna vez me elegiría a mí sobre la historia. Una persona de ese lado no me regañó. Mi tía Ro mandó un mensaje que decía, pondré una mesa si alguna vez ustedes 2 quieren terreno neutral. Y después llegó el último mensaje de voz de mi madre. Sin lágrimas en este, así fue como supe que era realmente ella. La voz era nivelada y fría, casi tranquila, como si finalmente se hubiera quitado un abrigo que no le quedaba. No te abandonamos, Francisca Ann. Te dejamos espacio para convertirte en esto. Domingo, la cocina de tu tía. Ven, deja que tu padre te vea una vez antes de su cirugía. O no, y vive con eso. Después el clic. Dana lo escuchó 2 veces con la mandíbula tensa y dijo, no te atrevas. Esa cocina es una emboscada con guisado. La doctora Mars no me dijo que fuera ni que me quedara. Hizo una pregunta a su manera. ¿Qué necesitarías decir en esa cocina para que, dentro de 10 años, el recuerdo te pertenezca a ti y no a ella? Sabía la respuesta para cuando llegué a mi camioneta. Pasé los siguientes 2 días al teléfono con la oficina de facturación de un hospital en Tennessee, e hice una visita a mi banco, y lo que salió de ambas cosas fue a un sobresencillo en el bolsillo de mi abrigo. Y no,
Todavía no les voy a decir qué había adentro. Entonces le mandé un mensaje a mi hermano por primera vez en 12 años. Voy a estar en casa de Ro el domingo. Deberías estar ahí. Mi madre quería público para esto. Bien. Ya había terminado de jugar la fuerte para ellos. Iba a ser algo más aterrador. Clara. La cocina de Ro olía a cada festividad de mi infancia. Café dejado demasiado tiempo en la parrilla, y un guisado de ejotes respirando bajo papel aluminio, y el mantel tenía fresitas bordadas. Y se me ocurrió, mientras colgaba mi abrigo en el gancho, que estaba a punto de tener la conversación más importante de mi vida bajo un reloj de pared con forma de gallo. Mi madre había llegado temprano y montado el escenario. Había traído al pastor Wheeler de su antigua congregación, un hombre decente con manos nerviosas, que no tenía idea de en qué lo habían reclutado, solo que la hermana Carol necesitaba testigos para una sanación familiar. Y esa es la cosa que hay que entender sobre mi madre. Nunca en su vida ha actuado para una casa vacía. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, delgado como poste de cerca en una camisa con cuello que solía quedarle, y cuando entré, toda su cara se movió, y apretó los labios para contenerlo en la jaula que sea que la mantenga. Ro estaba de pie junto a la estufa y nunca se sentó del todo en toda la tarde. Árbitra con delantal. Y entonces la puerta mosquitera siseó, y entró mi hermano, y la cara de mi madre hizo algo que llevaba 29 años esperando ver. Se resbaló. Caleb dijo, no tenías que manejar hasta acá. Colgó su chaqueta junto a la mía, botas de trabajo, sienes grises ahora, 7 años de sobriedad en las líneas de su cara. Y dijo, callado, creo que sí, mamá. Ella se recuperó rápido, siempre lo hace. Y sacó el álbum de fotos, puesto sobre el mantel de fresas como exhibición, y empezó a pasar páginas de cumpleaños y años, narrándonos de vuelta a una familia. Excepto que cada página después de 2014 era Caleb, Navidad en Tennessee sin mí, y esas páginas las pasaba más rápido. Después cruzó las manos y miró alrededor de la mesa como llamando a una junta al orden. No nos vamos a levantar de esta mesa, dijo mi madre, hasta que seamos familia otra vez. Y entonces, hay que reconocérselo, expuso el trato con la claridad de una mujer que llevaba semanas redactándolo. Francisca retira esa horrible carta de abogados. Francisca ayuda con la cirugía. Familia ayuda a familia. Francisca firma la casita, 2 calles más allá. Solo su nombre, solo para el banco. Y entonces, y de verdad abrió las manos como predicador en la bendición, toda esta fealdad desaparece, y vuelves a ser nuestra hija, por completo, como si los 12 años fueran una disputa de facturación que pudiéramos resolver fuera de la corte. El pastor Wheeler se aclaró la garganta y ofreció que las escrituras nos piden honrar a padre y madre, y dejé que eso quedara sin respuesta, porque he leído todo el versículo, y hay instrucciones en ese libro también para los padres, sobre no provocar a sus hijos, pero no había venido a intercambiar Biblia. Miré hacia el fondo de la mesa, a mi padre. Papá, ¿es esto lo que tú quieres? Abrió la boca. Mi madre empezó a responder por él, de la forma en que había respondido por él durante 40 años. Y entonces pasó algo que no estaba en su guión. Dale Twyford puso la mano plana sobre el mantel de fresas y dijo, quería volver por ti. La primera noche, me senté en la camioneta en la entrada del lugar nuevo, con las llaves puestas. La cocina se quedó tan silenciosa que podía oír el reloj del gallo. La mano de mi madre se sacudió y tumbó su café de lado, un charco marrón esparciéndose hacia el álbum. Y no fue por él. Rosie. Y mi madre se quedó ahí con las manos temblando, y por primera vez desde que entré, no estaba actuando. Nadie se sentó en ningún camión por mí, dijo. Y sus ojos estaban en algún lugar de 1984. Yo tenía 16. Me sacaron de la escuela y nadie manejó de vuelta. Y todos ustedes se salvaron de todos modos, ¿verdad? Las fuertes no las salvan, Francisca. Ellas hacen el salvamento. Por un aliento, miré a mi madre y vi a una niña en una lavandería caliente en la Ruta 9, y casi le tomé la mano. Después enderezó la columna, se acomodó el cabello, y dijo el precio en voz alta otra vez. Entonces estamos de acuerdo, cariño, dijo mi madre, secando el borde del café derramado con una servilleta, compuesta otra vez, la máquina de vuelta en línea. La familia mira hacia adelante. Y me oí empezar a hablar, y mi voz salió de la forma en que sale en los sitios de trabajo cuando un techo está a punto de ceder. Baja y lenta y nivelada.
Dije, quiero decirle a esta mesa dónde dormí. Y lo hice. Les hablé de la unidad 118, 3 por 3 metros, el sofá café con el agujero de quemadura, la cobija del ejército que un desconocido me dejó, porque los desconocidos eran los únicos adultos que revisaban cómo estaba ese año. Les hablé de la regla de las 7 de la mañana y el código del portón y la lata de café donde guardo la nota, y de escribir N/diagonal en la cajita de contacto de emergencia a los 19 años con mi apéndice en llamas. Y vi la cara del pastor Wheeler pasar de educada a gris, porque le habían dicho que venía a presenciar una sanación, y no era la testigo que ella había elegido. Mi madre dijo, Francisca, eso es antiguo. Y dije, no he terminado, mamá todavía callada. Y se detuvo, porque callada era la única voz que nunca me había oído usar. Entonces saqué el sobre del bolsillo de mi abrigo y lo puse sobre el mantel de fresas, y lo deslicé pasándola a ella, hacia mi padre. Adentro había una confirmación de pago de la oficina de facturación del hospital en Tennessee, arreglada durante 2 días por teléfono y confirmada por escrito. La cirugía, el cirujano, la estancia, la rehabilitación después, pagados en su totalidad, directamente al hospital. Único beneficiario, Dale Twyford. Ni un cheque con el nombre de mi madre cerca. Papá se arregla el corazón, dije. Cada centavo ya hecho, y nada de eso toca tus manos, mamá. Esto no soy yo pagando una deuda familiar. No hay deuda. Esta es solo la diferencia entre nosotras. Yo no dejo a la gente al lado del camino. Mi madre estiró la mano hacia el sobre, y mi padre, por primera vez en toda mi vida, se movió más rápido que ella. Y la carta se queda, dije. Sin llamadas, sin visitas al vestíbulo, sin hipoteca. Tú vas a resolverlo. Las palabras le llegaron exactamente como estaba planeado. Sus propias palabras devueltas para mandarla después de 12 años. Dijo mi nombre una vez. Si lo resolví, mamá, dije. Esa nunca fue la pregunta. La pregunta era por qué una niña de 17 años tuvo que hacerlo. Y he dejado de pedirte que la respondas. Se levantó de esa silla como si la mesa se hubiera incendiado, y el llanto se fue. ¿Comprendes? Este era finalmente el cable pelado. Mi madre, con el dedo temblando sobre el guisado, gritando que había probado, lo había probado, frente a Dios y el pastor. No necesitas a nadie. Nunca lo necesitaste. Incluso de bebé, no lo hacías. Y ahí estaba, servido en su propia voz, todo el motor de mi infancia, en voz alta al fin. Había construido a una hija que no necesitaba nada, y después presentaba el no necesitar como evidencia, veredicto, y coartada, las 3 cosas. No necesitar a nadie fue tu regalo para mí, mamá, dije, y me puse de pie y empujé mi silla, porque Ro me crió bien al menos algunos noviembres. Te lo devuelvo. Dijo que si salía por esa puerta no era hija suya. Y el reloj del gallo hizo tic-tac. Y la miré. Y la terrible misericordia de todo eso era que la frase ya no tenía dientes. Ella había reposeído el título hace 12 años. No quedaba nada en ese lote que quitar. Terminé de ser la madre que salva, dije desde la puerta, callada como nieve. Voy a casa a ser la salvada. Besé la mejilla de Ro junto a la estufa, y me apretó la mano fuerte, y puse mi palma plana sobre el hombro de mi padre por un segundo, y él la cubrió con la suya, y esa fue toda la conversación, y fue suficiente. Y fue todo lo que él tenía detrás de mí. Mi madre le estaba diciendo al pastor Wheeler lo que acababa de ver. No parecía convencido. Estaba 2 escalones abajo del porche cuando la puerta mosquitera siseó, y era Caleb, chaqueta en la mano. No exactamente persiguiéndome, solo parado ahí, de la forma en que te paras en una puerta que pasaste 7 años aprendiendo a cruzar. Unidad 118, dijo. ¿Sigue siendo tuya hasta fin de año? Dije que sí. Asintió, miró sus botas, levantó la vista. ¿Me dejarías ayudarte a vaciarla? Estudié la cara de mi hermano, el hombre que escribió la nota y el único que jamás fue dueño de una palabra de ella. Trae guantes, dije. La cirugía fue en marzo, en el hospital en Tennessee. Y salió limpia. Válvula nueva, ritmo fuerte, un cirujano que llamó a Dale un hombre afortunado con buen sentido del tiempo. Lo sé porque la oficina de facturación confirmó la cuenta liquidada, y porque en abril llegó una tarjeta a mi oficina con la letra de mi padre, letras de molde temblorosas, solo unas líneas. Las enfermeras me hicieron un cumplido sobre mi hija. Dijeron que debe ser algo especial. Gracias, papá.
La guardo en el cajón de mi escritorio, y algunas semanas no abro el cajón en absoluto, y algunas semanas sí. Mi madre honró la carta, lo cual quiere decir que su visión legalista del mundo finalmente funcionó a mi favor. Sin llamadas, sin apariciones, silencio con espina certificada. Ro reporta que la versión de Tennessee de la historia me hace interpretar por una actriz más fría, y he hecho las paces con eso, porque no puedes demandar un cuento de hormonas, y mi madre necesita el suyo para dormir. El grupo de la clínica llamó de vuelta en mayo, después de que su gerente de oficina hiciera su propia investigación, y Brickline consiguió el contrato, el más grande de nuestra historia, y mis cuadrillas se ganaron cada centímetro. La terapia continúa. Algunos martes hablamos de límites como si fueran carpintería terminada. Y algunos martes mi mano todavía recuerda el temblor de esa pluma. Y la doctora Mars dice que las dos cosas son ciertas a la vez, y ese es el trabajo. Dana enmarcó el artículo del periódico de negocios para la sala de descanso, y debajo pegó una etiqueta que imprimió ella misma. Fundadora, edad 17, primera oficina, con una foto abajo que me hizo posar afuera de la unidad 118, brazos cruzados, casi sonriendo. Mis empleados piensan que es una broma sobre comienzos humildes. Dana sabe que es una escritura. Y en mayo, un sábado brillante, mi hermano manejó desde Tennessee con guantes de trabajo en el bolsillo trasero. No quedaba mucho por cargar, ese era el punto. El cargar era ceremonial. Caleb y yo sacamos la silla de jardín al sol, y él se quedó parado en el cuarto vacío de 3x3 un rato, con las manos en los bolsillos, haciendo la misma aritmética que Earl había hecho una vez en esa puerta, y lo dejé hacerla. Earl murió hace 2 años. Su sobrino maneja el lugar ahora. Y cuando le dije que finalmente íbamos a vaciarla, me perdonó la cuota del último mes. Dijo que su tío lo habría querido así. Dijo que Earl solía llamarme la inquilina que pagaba como reloj por un cuarto vacío y nunca preguntó por qué. Al final solo quedó la lata de café. Saqué la nota y la desdoblé en la palma de mi mano. Una línea corta, en la letra inclinada de mi hermano, y Caleb dijo, Ro, la puedo destruir, es mía para destruir. Y negué con la cabeza, y la volví a doblar pequeña, y le di la postal en su lugar, la que tenía la estampilla que gastó para decirlo 2 veces. Una para cada uno, dije, para recordar de que salimos. La puso en el bolsillo de su camisa y presionó la mano plana sobre ella, como un hombre haciendo un juramento. Después entregué la llave de bronce que había cargado 12 años, y la unidad 118 se cerró con clic detrás de nosotros por última vez. Y esa noviembre, hubo una silla plegable más en la mesa de la sala de descanso. Y Dana levantó su taza de sidra de manzana y dijo, por la familia, la que uno construye. Aquí está la única cosa que sé ahora que no sabía a los 17. No cuesta nada dejar atrás a la fuerte, pero cuesta algo quedarse. Y ese costo es como sabes que es amor. Esa es mi historia. Una nota en una barra de cocina. Una llave de bronce que cargué 12 años. Un domingo en que finalmente dejé de preguntar por qué. Si han sido la persona que tuvo que resolverlo sola, tomen esto como su señal. Construyan la mesa y elijan quién se sienta en ella. Compartan esto con alguien que lo necesite hoy. Dejen un comentario abajo. Denle a suscribirse, y nos vemos en la próxima.